Es un placer para mí, como siempre, estar compartiendo con ustedes y muy especialmente estar compartiendo la bendita y maravillosa palabra del Señor. Eh, por estos tiempos hay algo que a todos nosotros como iglesia, como miembros de la iglesia y a la iglesia en general, eh, un tema que le ha penetrado en las iglesias. Pero preguntémonos, hagámonos un primer interrogante todos nosotros. ¿Cuántas veces esperamos que los demás, que las otras personas hagan a nuestra manera lo que se tenga que hacer? Y se nos dificulta, hermanos, que otros hermanos o que otras personas sirven al Señor con sus capacidades, sirven al Señor con sus recursos, sirven al Señor incluso con sus limitaciones. Nos cuesta entender eso. Y eso hace entonces que se presenten problemas en las iglesias, que se presenten divisiones dentro de las mismas iglesias. Y también vemos una cantidad de iglesias por el mundo. Ahora, no nos vamos tan lejos, quedémonos en la ciudad. Todos los días se abren iglesias, pero también todos los días se cierran iglesias. Y en cantidades alarmantes, cuando uno ve las estadísticas, es alarmante. Pero también uno puede observar a través de eso una cantidad de tendencias en las diferentes iglesias, una cantidad de declaraciones de fe diferentes, de estilos diferentes, de formas de vestir diferente, de forma de alabar diferente, de forma de desarrollar un culto como este muy diferente. Y eso nos debe llamar la atención. Pero todo eso hace entonces que se presente en las iglesias lo que nosotros denominamos exclusividad en algunas de ellas, ¿sí? Hace que se presente entonces un orgullo espiritual en nosotros como iglesia. Y cada iglesia entonces, y cada miembro por consiguiente entonces sostenga tener la verdad. Porque algunos de ustedes, cuando yo digo que se presenta el orgullo espiritual, hacen un gesto como quien dice, claro, cuando tú dices que tú tienes la verdad, eso hace parte de un orgullo espiritual. Y créanme que las iglesias todas hoy en día están así. Nos estamos llenando de orgullo espiritual y de exclusividad para proclamar la palabra del Señor. Les animo para que apaguen sus celulares, hermanos, y concentrémonos entonces aquí en la palabra. Entonces, hay dos versículos en la palabra que nos llevan como a meditar un poco acerca de este tema, ¿sí? De la exclusividad que muchas veces van haciendo en las iglesias y en cada uno de nosotros como miembros de la iglesia. Y esa porción la encontramos en Lucas, capítulo 9, y la encontramos en dos versículos, bien sencillo, versículos 49 y 50. Y leo la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Maestro, intervino Juan. Vimos a un hombre que expulsaba demonios en tu nombre, pero como no anda con nosotros, tratamos de impedírselo. No se lo impidan, les replicó Jesús, porque el que no está contra ustedes está a favor de ustedes. Hermanita, pido al Señor la bendiga. Pido al Señor que la abrace con toda bendición, porque ese gesto que usted acaba de hacer
de ponerse en pie para escuchar la palabra es un gesto de reverencia al Todopoderoso. Que el Señor la bendiga a usted y a los suyos. Padre, te alabamos, Señor. Te damos honra, honor y gloria en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Gracias te damos, Padre, por este privilegio y la bendición que nos das en esta mañana de escuchar, de recibir tu bendita palabra. Qué privilegio, Señor, qué bendición. Ayúdanos, Señor, con el poder del Espíritu Santo a concentrarnos, a dejar todo allá afuera, que nada nos preocupe, que nada nos distraiga, porque ahora estamos solamente dispuestos a recibir tu palabra y a llevarla en la vida de cada uno de nosotros, en Cristo Jesús. Amén. Cuando uno entonces se ubica en esta porción de la palabra de Lucas 9, uno puede observar que aquí se finaliza la sección del ministerio de Jesús en Galilea, ¿cierto? Y se termina con 4 lecciones cortas, que ya las vimos incluso, pero importantes, cortas pero muy importantes. Si vamos al contexto anterior, podemos recordar al muchacho endemoniado, aquel muchacho que los discípulos no fueron capaces de liberarlo, pero Jesús sí lo hizo. Lo que nos enseña es que el seguidor es totalmente incapaz sin Jesús. También vimos la otra lección, que el Señor vuelve a anunciar su muerte por segunda vez. Le cuenta a los discípulos que era necesario que Él sufriera. Y luego viene el sermón o la enseñanza acerca de un niño, que es el inmediatamente anterior a esta porción. ¿Recuerdan? Cuando los discípulos estaban discutiendo cuál de ellos era el más importante en el reino. Y el Señor entonces, por medio de esta enseñanza, les dice que son los que se identifican con una verdadera humildad como característica, como una de las características de este niño. Y hoy, a través de estos 2 versículos, iglesia, el Señor nos quiere dar una enseñanza. Y la enseñanza que nos quiere dar en la mañana de hoy es que no somos dueños de la verdad. Y cuando uno se ubica, hermanos, en esta porción, uno nota que el vínculo de conexión de los 2 versículos de hoy con el contexto anterior está en las palabras "en mi nombre" del versículo 48. Cuando encontramos ahí: cualquiera que reciba a este niño en mi nombre, a mí me recibe, dice Jesús. Entonces, al parecer, como que Juan no había entendido lo que había acabado de decir Jesús. Es lo que uno puede percibir aquí. Como que Juan no había asimilado lo que Jesús les había acabado de enseñar. O de pronto podríamos también entender de Juan que era impulsivo como otros que conocemos del equipo de los discípulos. Y en esta ocasión Juan dice: hemos visto a uno que echaba fuera demonios en tu nombre y se lo prohibimos. Ustedes se imaginan a Juan hablándole a Jesús de esta manera, al maestro. Habíamos visto a uno que echaba demonios afuera en tu nombre, como diciéndole a Jesús: hey, ¿cómo me viste ahí, maestro? ¿Cómo nos viste ahí? ¿La hicimos, sí o no? Y el Señor le dice: hicieron mal, se equivocaron. Hemos visto a uno que echaba fuera demonios, pero hicieron mal, Juan. Pero es que lo hicimos porque no era de nuestro grupo, no era de los 12, no era de nuestro equipo. Lo hicimos porque es que nosotros en ningún momento lo comisionamos para esas cosas. Él no es uno de los 12. Y Jesús le dice: no importa, Juan, porque no hay ninguno que haga un milagro en mi nombre que luego pueda hablar mal de mí.
en primera instancia. Y dos, si no se puede aclarar que tal persona está contra nosotros, entonces ustedes debían tenerlo como para nosotros. Dos principios de una profunda importancia, iglesia. Estos dos principios que acabamos de mencionar aquí. Y Cristo no dice que este hombre no debería haber seguido con ellos, sino simplemente que enseña cómo debía ser mirado, aunque no caminaba con ellos. Y este hombre debía ser mirado entonces como uno que reverenciaba el nombre de Jesús. Este hombre debería ser mirado como uno que, como un promotor de la causa de Jesús. No se lo impidan, dice Jesús, porque el que no está contra ustedes está a favor de ustedes. Entonces lo que Jesús le está diciendo a los discípulos, este hombre no debe ser despreciado por ustedes. Con palabras sencillas lo que le está diciendo. Ahora, lo sorprendente de la respuesta de Jesús es esa visión, es la amplitud de la visión de Jesús. Porque lo que Jesús está mostrando aquí es que su ministerio no es cuestión de círculos. Su ministerio no es cuestión entonces aquí de marcas ni de derechos de propiedad. La guerra realmente es ¿contra quién? Iglesia, la guerra es contra el diablo. Y el que esté contra el diablo entonces está a favor del reino. Jesús lo que le está diciendo también a los dos es que ellos no tenían por qué pensar que eran los representantes exclusivos de Dios. ¿Me está entendiendo, iglesia? ¿Me están entendiendo? Eso es lo que le está diciendo Jesús. Ahora, por otro lado, y debemos de tener muy claro esto, mis hermanos, es que, bueno, no debemos tolerar falsos maestros. Ojo con eso, claro. No somos exclusivos representantes de Dios, pero tampoco debemos tolerar falsos maestros. Los discípulos habían adoptado una actitud, digamos que tristemente infantil, porque lo que debían hacer no lo hicieron, y lo que no debían hacer lo hicieron. Eso es lo que uno puede ver en estos versículos. Y Juan, iglesia, tratando de impresionar a Jesús por medio de una noticia aparentemente piadosa y propia de un celo religioso, le cuenta la tarea entonces o ministerio de alguien que en su nombre, que en el nombre del Señor echaba fuera demonios. Uno ve aquí, uno puede ver a un Juan con orgullo, uno puede ver a un Juan con petulancia, mis hermanos, que dice, se lo prohibimos. Ahí dice clarito, ¿es así o no, iglesia? Se lo prohibimos, sacando pecho, porque no camina con nosotros. Mejor dicho, con palabras de hoy, prácticamente le estaría diciendo, se lo prohibimos porque no es de nuestra iglesia. ¿Están entendiendo? Estoy haciendo entender, iglesia. Se lo prohibimos porque no es de nuestra iglesia. Y pensaba yo, hermanos, ¿cuántas veces me he comportado yo así? Yo reflexionaba acerca de esto. Pero yo te invito también a ti, hermanito del alma, ¿cuántas veces te has comportado así con muchas personas? Qué cosa más triste, hermanos. Ellos, los discípulos, a pesar de haber recibido el poder para realizar exorcismos, que se lo había dado empezando el capítulo 9, el poder se lo había dado Jesús, ¿o no? ¿Ah? Y es triste que ellos no pudieron echar uno, el del demonio del muchacho. Pero ahora ellos se molestan porque hay otro que sí lo hace. ¿Se están dando cuenta? Esto nos trae una preciosa lección de mayordomía de Dios, iglesia.
Si un creyente, ¿hay algún creyente aquí hoy? Eso, si un creyente, o sea que esto es para ti, este reto es para ti. Si un creyente no desea hacer la obra del Señor para la cual ha sido capacitado, Dios usará otro para vergüenza y testimonio de aquel que no lo quiere hacer. ¿Está entendiendo esto que nos está enseñando el Señor hoy? Usted, hermanito o hermanita, ha sido capacitado para proclamar, para llevar las buenas nuevas. Si usted no lo quiere hacer, por la razón que sea, el Señor usará otro. Y créame que el Señor no desperdicia recursos ni pierde el tiempo, mis hermanos. Y claro que en ese momento los discípulos eran necesarios. Y todos y cada uno de nosotros somos necesarios por la voluntad de Dios, pero no hay ninguno imprescindible. Ninguno de aquí es imprescindible, hermanitos. Y evidentemente que este personaje en mención era otro discípulo verdadero de Jesús, pese a que no tenía el privilegio de pertenecer al grupo de los 12, pero hacía la obra del reino. Y creo que la estaba haciendo con mayor prestancia y con mayor eficiencia que los del grupo de los 12, hermanitos. Están captando la enseñanza. Tremendo. Entonces es obvio además que el carácter despectivo de Juan, cuando se refiere, es que vimos a un cierto hombre, vimos a uno, miren cómo se refiere despectivamente a la persona, o de la persona. No pensaron, iglesia, en ningún momento que aquel siervo anónimo también era parte del reino. Lo estaban descartando. ¿Y cómo lo iban a tener en cuenta, iglesia, si ellos estaban tan preocupados en saber cuál de ellos era el más importante en el reino? Entonces, esa lección gráfica de Jesús que les había dado a través del niño, como que no, aparentemente no había dado resultado, a ellos no les sirvió para nada. Y es que, iglesia, cuando tenemos la conciencia nublada con las cosas del mundo, no es posible entender la palabra, así venga directamente de Jesús, como en el caso de los discípulos. A veces tenemos la conciencia tan ocupada en las cosas del mundo que la palabra de Dios no la entendemos para nada. Y Jesús entonces al final simplemente responde que la prohibición que le hicieron a esta persona es nula, porque si no es contra nosotros, es por nosotros. Ahora, el verdadero seguimiento de Jesús, o seguir a Jesús de forma verdadera, consiste entonces en continuar la práctica de Jesús. Consiste en continuar la actitud de Jesús, la forma de proceder de Jesús, para que todo aquel que en Él cree entonces tenga libertad y tenga vida contra el sectarismo y contra los dogmas inoficiosos que se crean en la iglesia del Señor. ¿Cuánto daño hace, iglesia, el exclusivismo? Con todas sus variantes. Pero si hay algo exclusivo, hermanitos, a la luz de la Escritura, es el reino de Dios, nada más. No hay otra cosa exclusiva. Debemos darnos cuenta, iglesia, que los que formamos o conformamos
El pueblo de Dios somos los de la auténtica fe, los de la fe salvífica, aquella que se traduce simplemente en obediencia. Tal vez Juan estaba tratando de impresionar a Jesús con un celo de proteger el nombre de Jesús, pero el Señor Jesús nos impresionó, iglesia. Y los creyentes que piensan que su grupo es el único que Dios reconoce y bendice, van a recibir o vamos a recibir una sorpresa en el cielo. O aquellos creyentes que están llenos de orgullo y piensan que otros no tienen la aprobación del Señor para desarrollar y adelantar el ministerio, están muy equivocados. Aquellos hermanos o personas que piensan que ellos son los que tienen la unción, están muy equivocados. Con toda seguridad, iglesia, que esta enseñanza condena en su forma más suave el orgullo eclesiástico, condena el orgullo espiritual que muchos de nosotros demostramos y evidenciamos con muchas de las situaciones, con muchas personas que no transitan o que decimos decir que no transitan por nuestros caminos o que no caminan con nosotros. Y la iglesia del Señor, la iglesia universal, se ha minado, se ha llenado, hermanos, de personas con comportamientos similares a Juan de aquella época. Es una realidad que debemos aceptar. Con orgullo espiritual o exclusividad ministerial. La unidad de la iglesia debe ser buscada, hermanos, con toda sinceridad y de todo corazón. Y creo que el camino que hemos adoptado no es el correcto. Y el Señor, desde mucho antes de su ministerio terrenal, ya había indicado el camino de la uniformidad. Cuando uno se ubica en Números capítulo 11, por el versículo 24, encontramos que el Señor a través de Moisés nos da la enseñanza de la uniformidad. En una ocasión llega Josué, el hijo de Nun, y le dice a Moisés: mira, detén a estos dos ancianos que están profetizando allá en el campo. Como quien dice, ellos no están autorizados para profetizar, deténlos, Moisés. Y Moisés le contesta: ojalá todos profetizaran. Vayan a Números capítulo 11 a partir del versículo 24 en sus casas y lean todo el contexto. Miren, iglesia, la uniformidad del evangelio es una necesidad hoy en día. Sobre todo, mis hermanos, por la pluralidad de iglesias, por la cantidad de iglesias que hay en el mundo. Iglesias, diferentes denominaciones, como lo dijimos al principio, diferentes estilos, diferentes declaraciones de fe. Miren, se cuenta que una vez las herramientas de una carpintería o las herramientas de un carpintero hicieron una asamblea y empezaron a discutir como discuten las herramientas en una carpintería. Y entonces estaban ahí en plena asamblea y la presidencia la estaba entonces ejerciendo el martillo. Pero en plena asamblea, la asamblea le notificó al martillo que tenía que renunciar porque hacía demasiado ruido. Entonces el martillo dijo: ok, yo me voy, pero también tiene que salir entonces la hermana barrena, una especie de barrera que se usa en carpintería.
ella tendrá que hacer lo mismo, porque es que ella es insignificante y ella realmente la tarea que hace es muy poca. Entonces dice la hermana Barrera, bueno, yo me voy, pero también tiene que salir conmigo el tornillo, porque es que con ese tornillo tenemos que dar muchas vueltas, damos vueltas y vueltas antes de que sirva para algo. Y entonces dice el tornillo, ok, yo me voy, hago lo que me ordenan, pero también se tiene que ir conmigo el hermano Cepillo, porque es que el Cepillo, ese trabajo que hace es como por encimita, es como muy superficial. Entonces el Cepillo dijo, bueno, listo, yo también me voy, pero si yo me voy, también se tiene que ir la hermana Regla, porque es que ella nos está midiendo a todos nosotros a toda hora, y ella la Regla cree que es la única recta entre nosotros. Entonces dice la Regla, bueno, ok, yo me voy, pero también se tiene que ir conmigo el papel de lija, porque es que ese papel de lija tiene muchas fricciones con todos los demás. Entonces, en medio de toda esa discusión, llegó el carpintero, hermanos, que había venido a trabajar, se cambió de ropa, se puso el delantal y se dirigió entonces al banco del carpintero, porque iba a hacer un púlpito como este, para que predicaran la palabra de Dios. Él entonces tomó todas las herramientas, la madera, y en su trabajo utilizó entonces el tornillo, utilizó la barrena, utilizó el papel de lija, utilizó el serrucho, utilizó el martillo, utilizó el cepillo y utilizó todas las herramientas. Y entonces, después de haber terminado su trabajo, cuando el púlpito entonces ya estaba terminado y estaba ya a disposición para llevar entonces la palabra de Dios, se levantó el hermano Serrucho y dijo, hermanos, ahora comprendo que todos somos colaboradores de Dios. Tremenda ilustración con esta fábula. ¿Cuántas veces, hermanos, como creyentes actuamos de la misma manera que estas herramientas del carpintero? Esperamos que todos hagan las cosas a nuestra manera y se nos dificulta aceptar que otros también sirven a Dios con sus capacidades, con sus recursos y con sus limitaciones. Debemos siempre recordar, iglesia, que el que no es contra nosotros es con nosotros. Y saben algo, y yo quiero aclarar esto, yo no estoy defendiendo hoy, para que no me vayan a malinterpretar, de ninguna manera estoy defendiendo al sincretismo religioso. Yo no estoy defendiendo todas esas personas que de pronto toman una cosita de aquí, otra de acá y otra de acá, de ninguna manera. Ni estoy afirmando que todos los caminos conducen a Roma, tampoco. Es decir, que todas las formas de creencia o el acercamiento a Dios son aceptables. Hoy, por medio de la porción de la palabra, hermanos, el Señor nos invita a dejar el orgullo espiritual que ha nacido en muchos de nosotros. A que dejemos de pensar que solamente yo soy poseedor de la verdad, y a que dejemos de pensar que Dios trabaja exclusivamente por medio de cada uno de nosotros. Y para terminar, Jesús nos ha dado una lección de vida hoy. Él le ha dicho a sus discípulos en aquella época, pero hoy nos dice a nosotros, a la Iglesia Confraternidad Cristiana de Laureles, tengan cuidado de creer que son superiores al resto del mundo. Hoy nos está diciendo el Señor, tengan cuidado de creer que tienen el mundo en sus manos. Hoy nos está diciendo el Señor, vale más la obediencia y la humildad. Hoy nos está diciendo el Señor, nadie
es dueño del mensaje del cristianismo. Hoy nos está diciendo el Señor, el mensaje es de Dios. Él decidió darlo y te honró, invitándote a ser parte de la gente que lo proclama. Pero ¿qué tan honrado o tan honrada te sientes de recibir del Señor ese privilegio de proclamar el mensaje del Señor? El cristianismo en aquella época, en ese momento, condenaba a los fariseos por creer o porque ellos creían ser dueños de la verdad. Y ahora los discípulos en esta porción creen ser los dueños de la verdad. Pero muchos de nosotros, hermanos, seguimos creyendo que somos dueños de la verdad. Ten cuidado, hermanito o hermanita, ten mucho cuidado. Que Dios haya tenido misericordia de ti no significa que tú tienes carta abierta para condenar, para prohibir y para matar en el nombre de Dios. No, hermanitos del alma. La respuesta que el Señor Jesús le dio a los discípulos en aquella época y que hoy nos está dando a todos nosotros es suficiente. El que no está contra nosotros está a favor nuestro. Y te pido algo muy especial, hermanito del alma. Nunca subestimes el poder de Dios. Él no nos necesita para manifestarse a este mundo. ¿Y saben por qué? Porque aún las piedras podrían hablar si Él así lo decidiera. Pongámonos en pie, vamos a darle gracias al Señor por esta enseñanza. Padre, te alabamos, Señor. Te damos honra, honor y gloria, Señor, en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Te damos gracias, Señor, porque hoy nos enseñas, Señor, que ese orgullo espiritual que se ha despertado en muchos de nosotros, debemos deshacernos de él. Debemos quitarnos todo ese orgullo. Que debemos quitarnos, Señor, esa exclusividad que en muchas ocasiones creemos tener, Señor, en cuanto a la proclamación de tu palabra y en cuanto a tener la verdad. Permite, Señor, que llevemos a nuestros corazones esta enseñanza de hoy. Señor, que tengamos con plena claridad que no somos superiores al resto del mundo. Que seamos totalmente conscientes que no tenemos el mundo en nuestras manos. Que seamos conscientes también que no somos exclusivos, Señor. Te damos gracias, Señor, porque vamos cayendo poco a poco y la Iglesia Universal ha caído en este error, Señor. Ayúdanos a que busquemos, Señor, la uniformidad que tú quieres en tu Iglesia. Bendice a mis hermanos. Bendícenos a todos nosotros, Señor, y permite que a través del Espíritu Santo
podamos llevar esta enseñanza a nuestros corazones y podamos vivirla, Señor, de la manera que tú quieres. La honra y la gloria, Señor, para ti, en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén, amén. Démosle un fuerte aplauso al Señor, hermanos.